¿Cree que al pueblo ruso le importa poco el pueblo ucraniano? No. No, no, no. Te recomiendo nuevamente que veas el canal 1420 en YouTube de Daniel Orain, a quien ya entrevistamos aquí en este canal. Sigue sacando un montón de vídeos y creo que no sé si sigue el intento de sacar 1420 en español, pero si no, esfuérzate por verlo en inglés, porque allí se ve que los rusos siempre han tenido un enorme cariño al pueblo ucraniano. Por eso fue necesario contarles en la propaganda que se habían vuelto todos nazis, porque si algo odian los rusos, lógicamente es a los nazis, que cuando traicionaron el acuerdo con Stalin, emprendieron una invasión que acabó costando la vida de 20 millones de ciudadanos soviéticos, muchos de ellos ucranianos. Entonces, cuando tú le dices a los rusos que alguien es nazi, su odio lo tienes garantizado. Y es lo que ha tenido que hacer durante 20 años, sobre todo desde 2014, Vladimir Putin, y vamos a hablar de eso hoy, para que la gente esté apoyando esta guerra que no es contra los hermanos ucranianos, sino es contra los supuestos nazis que todavía no aparecen. Todavía no aparecen.